bendiga, estimados oyentes. El tema de ahora es el libro de Oseas. Oseas tiene 14 capítulos. Dice la palabra en el capítulo 1, verso 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Menciona el nombre de 4 reyes o 5 reyes, y yo saqué algunos aspectos de los reyes que menciona. Por ejemplo, el rey Usías se conoce como rey leproso. Su historia está en 2 de Crónicas 26. Este rey tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó 52 años. Dice que hizo lo que agrada al Señor. Sí, siguió el ejemplo de su padre mientras vivió. Dios le dio prosperidad, construyó ciudades, Dios le ayudó en guerras contra los filisteos, contra los árabes, los amonitas, fueron tributarios del rey Usías en ese periodo y se difundió su poder y fama hasta las fronteras de Egipto. Este rey también construyó torres en el desierto, cavó pozos, tenía labradores y viñadores. Él contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones. También dice que él tenía una máquina diseñada para disparar flechas, corazas, arcos y escudos. Usías llegó a ser poderoso y su fama llegó hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, se hizo arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia y se rebeló contra el Señor. Se atrevió a entrar en el templo y quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, quienes se enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar incienso al Señor, pues ha pecado y así Dios el Señor no va a honrarlo. En ese momento la frente se le cubrió de lepra y quedó leproso hasta el día de su muerte. Cuando murió fue sepultado con sus antepasados y su hijo Jotán lo sucedió. Ahora el reinado de Jotán. Él reinó 16 años. Tenía 25 años de edad, pero Jotán no disfrutó de su reinado porque él guerreó contra los amonitas y finalmente los venció. Le pagaron durante 3 años un tributo anual de 100 talentos y 10,000 medidas de trigo y cebada. Esto lo habla en 2 de Reyes 15:37, el reinado de Jotán. Jotán fue enterrado y a su muerte en la ciudad de David, y su hijo Acaz ascendió al trono de Judá. Ahora el reinado de Acaz, este es otro rey que se menciona. El reinado de Acaz se encuentra en el 2 de Crónicas 28. Él tenía 20 años y gobernó 16 años. Él no hizo lo que agrada al Señor. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó al extremo de hacer imágenes a los Baales y sacrificar a sus hijos al fuego. Quemaba animales e incienso en los santuarios. Debido a eso, dice que Dios lo entregó al poder de Siria. También lo entregó al poder del rey de Israel. Obed, un profeta, lo exhortó que devolvieran los prisioneros de sus propios hermanos, porque el Señor está muy enojado con ustedes. Y les dijo que, ¿acaso no son ustedes culpables de haber pecado contra el Señor? O sea, lo enfrentó, que ellos de igual manera eran culpables delante del Señor. Entonces dice que designaron a algunos que se hicieron cargo de los prisioneros, que eran que sus propios hermanos del pueblo de Israel. Les dieron de comer, beber, los ungieron con aceite y los débiles los mandaron en burro para devolverlos a sus familiares. De esta manera el Señor humilló a Judá porque Acaz había fomentado el desenfreno en Judá y cometido gran infidelidad al Señor. Y aunque estaba en mala situación,
los habían saqueado, hizo sacrificios a los dioses y eso fue la causa de su ruina. Acaz, todos los artículos del templo los rompió en pedazos, mandó hacer altares en las esquinas, hizo santuarios paganos, haciendo así enojar al Señor, Dios de sus antepasados. Acaz murió, pero no lo pusieron en el panteón de los reyes de Israel. Esa es la historia de Acaz. Vemos de que Dios le reprochó en gran manera volverse a la idolatría y levantar a ídolos. Ahora el rey Ezequías, esta historia la tenemos en Segunda de Reyes 18. Dice que él tenía 25 años y reinó 29 años. Su madre era Abi. Él hizo lo recto, quitó los lugares altos y los dioses de acera, los hizo pedazos. También en el reinado de Ezequías dice que hizo pedazos la serpiente de bronce, la que Moisés levantó en el desierto, porque hasta en esos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán a esa serpiente. Vemos cómo el hombre se vuelve a la idolatría, idolatrando objetos y figuras. Dice que este rey Ezequías confió en el Señor Dios de Israel y después de él, dice la palabra, que no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes que él, porque se apegó al Señor y no se apartó de él. En el tiempo de Ezequías sufrió una invasión de Sennacherib, rey de Asiria, y le dijeron los que habían llegado del rey de Asiria, en quién él confiaba, en quién había confiado. Y recuerdo esta historia, ¿verdad? Porque él recibió unas cartas de amenaza y lo que hizo el rey Ezequías fue llevarlas al altar y ponerlas en el altar de Jehová. ¿Ve? Y le dijo, estos no me han venido a amedrentar a mí, sino han hablado de ti. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Le dijo, lo que me pediste acerca de Sennacherib he oído. O sea, Dios estuvo atento al clamor del rey Ezequías y dice, lo que me has pedido lo he oído. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento enemigo 185,000 de los asirios. Y ese mismo día, dice, mientras Sennacherib adoraba a sus dioses, sus hijos lo hirieron a espada. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, el rey Ezequías, y vino el profeta a Isaías y le dijo, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El rey entonces fue al templo y le dijo a Jehová, te ruego, Jehová, que hagas memoria que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y lloró. Entonces dice que Jehová, Isaías ya iba de camino y Jehová le dijo a Isaías, vuelve al rey, a Ezequías y dile, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Mira cómo el corazón de Dios se vuelve al rey Ezequías. Qué precioso es cuando oramos al Señor y le decimos, mira, he andado en integridad delante de ti. Y Dios, que Él es misericordioso y poderoso, Él contesta. Ahora, eso es lo que podemos hablar del rey Ezequías, que la palabra de Dios dice. El libro Oseas. Ahora vamos a entrar a lo que es el libro de Oseas. El libro de Oseas es el primero de los proféticos menores. El primer libro, no con relación a su importancia, porque vemos que hay profetas mayores y profetas menores, pero este es el primero de los menores, son 12, sino con relación a su tamaño, ¿verdad? A lo que escribió. Este libro es una gran exhortación al arrepentimiento dirigida a las 10 tribus. Durante los 50 o 60 años antes del cautiverio, los reyes y sacerdotes idólatras, este es el panorama de la ciudad. Dice que los reyes y sacerdotes idólatras habían desviado al pueblo de la adoración de Jehová. Tenemos que recordar que Jehová es espíritu y nosotros somos llamados a adorarle en espíritu y en verdad.
Esta ciudad dice que vivía en una seguridad descuidada. ¿Cómo es eso? O sea que ellos se habían vuelto religiosos. Dios no quiere que nosotros seamos religiosos. Bendito sea Dios. Dice que vivían en una seguridad descuidada, pero cuando estaban en dificultad, acudían no a Jehová, sino acudían a Egipto y a Asiria por ayuda. Sobre todo, dice, se habían olvidado de Dios y su palabra. Esos pecados son resumidos por el profeta Oseas como pecado de adulterio espiritual. Mira cómo Dios mira cuando el pueblo se vuelve a la idolatría. Le llama pecado de adulterio espiritual. El pecado de Israel dice que era más grave que el de las otras naciones que lo rodean. Pues el pecado de Israel era el de infidelidad a un esposo. Porque la iglesia es como la esposa y Jesucristo el esposo, oh Jehová. Jehová los rescata de Egipto, les proveyó lo necesario e hicieron votos de obediencia. Entonces, pero en lugar de dar muerte a una mujer adúltera como estaba en la ley, porque la ley de Moisés decía que a la mujer adúltera merecía la muerte, pero en lugar de darle muerte, dice que Jehová les manifiesta un amor sobre lo humano, la vuelve a recibir consigo. El tema del libro de Oseas entonces es la esposa infiel que abandona a su esposo. Jehová, el esposo compasivo que la vuelve a recibir. Bendito sea Dios. El autor Oseas. Bueno, podemos ver, ¿verdad? Dos, tres partes. Uno es la separación. Israel, la esposa infiel a Jehová. Y número 2, podemos ver condena. Israel, la nación pecadora. Y número 3, vemos la reconciliación. En el número 1, separación. El matrimonio de Oseas. Dios en el capítulo 1 manda a Oseas y le dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y le manda al profeta Oseas, ve y toma. Yo me pongo a pensar que cuando Dios le dice al profeta, ve y toma una mujer fornicaria, le puso en el corazón, porque cuando Dios te manda a hacer un trabajo, te pone en la mente y en el corazón lo que tienes que hacer. Quiere decir que a este profeta le puso ese amor fuerte por una mujer fornicaria. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a predicar, así como el pueblo de Israel se había vuelto en pecado de adulterio. Así, y Jehová le amaba con un amor genuino de esa manera, ¿verdad? Oseas es mandado a predicar, es mandado a hablarle al pueblo con ese amor, porque que Dios le puso en el corazón, con ese amor que Dios le puso para aquella mujer fornicaria, ese amor, el amor que Dios siente por el pueblo, cuando el pueblo le falla y le llama pecado de adulterio espiritual. Mire qué tremendo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad, dice que es necesario que le adoren. Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y luego en este número de separación, ¿verdad? Dice que además de eso, Dios le manda estas señales. Algunos piensan que es nada más una tipología. No, la palabra de Dios dice que Él va y toma a esa mujer. Dios, es necesario que Dios provea en ese momento ilustraciones fuertes para el profeta, porque al pueblo que le iba a hablar era un pueblo que no prestaba atención a la palabra escrita, sino que tenía que despertar la atención del pueblo. Por eso es que el profeta Oseas es mandado
a hacer este trabajo de esta manera, tomando a una mujer adúltera que se le va, se viene y se va y la vuelve a comprar, porque seguramente, según la historia, como que esta mujer la habían vendido como esclava y él va y la compra porque Dios le manda a hacer eso. De esta unión de esta mujer con el profeta nacen 3 hijos. Jezreel, que significa Dios esparcirá, Lo Ruama, que significa no compadecida, y Lo Anni, que significa no es mi pueblo. Estos 3 significados eran mensajes para el pueblo. Dios esparcirá, no compadecida, no es mi pueblo, ¿verdad? Vemos entonces que vemos en este número 1 de separación, vemos el matrimonio de Oseas, vemos también la restauración de Israel en los últimos días, ¿verdad? Está hablando para los últimos tiempos, para este pueblo de Israel, la restauración. Y también vemos a Israel, la esposa infiel. Eso lo vemos en el capítulo 2. Israel, la esposa infiel. El capítulo 2, este capítulo presenta un panorama de culpa, de miseria de Israel. La culpa y la miseria de Israel. Este capítulo contiene una explicación de las señales del primer capítulo. Después de disfrutar de la bondad y protección de Israel, Israel lo abandonó y se unió en idolatría a Baal. Eso lo encontramos en los versos del 1 al 8. Por causa de esto Jehová la despojará y traerá a la tierra a desolación. Dice que a través de la tribulación Israel volverá a su esposa, con quien estará para siempre. Se refiere al último tiempo, porque la palabra, cuando leemos los profetas, hay un cumplimiento inmediato, hay un cumplimiento hacia el futuro también. También encontramos, número 4, Jehová el esposo fiel. Esto lo encontramos en el capítulo 3. Jehová el esposo fiel. Sabemos que Dios es fiel y verdadero. Él no cambia. Como una señal de misericordia y amor hacia su pueblo, se le ordena a Oseas que vuelva a recibir a su esposa infiel que lo había abandonado. Parece que había sido vendida como esclava, de donde Oseas la redimió. Imagínense, el profeta era conocido en todo el pueblo, era conocido como un hombre de respeto, un hombre fiel, y va él y vuelve a comprar esta esposa que se le había ido, la compra, la redime. Así Jesús nos redime a nosotros como pecadores que somos y nos compra. Él nos ha comprado con la sangre preciosa de Jesucristo, porque cada palabra que nosotros leemos se aplica para nuestra vida espiritual. Bendito sea Dios. Esto de la restauración final se cumple en la restauración completa del pacto bajo el Mesías, en el reino milenial de Jesucristo. Qué preciosa la palabra del Señor. Dice que esto se ha cumplido admirablemente, esta última profecía en el pueblo judío, por cuanto por cientos de años ha estado sin rey o príncipe, sin sacerdote o sacrificio, y desde el regreso de Babilonia ha estado libre de la idolatría. Bendito sea Dios. En la parte 2 tenemos condena. La parte 2 del capítulo 4 hasta el capítulo 13, ¿verdad? Condena Israel, la nación pecadora. Yo leyendo el libro de cada capítulo escogí un verso, ¿verdad? Para aplicarlo en este número 2, que dice, condena Israel, la nación pecadora. En los últimos 3 capítulos, Dios habló de la infidelidad de Israel hacia él, mediante el matrimonio de Oseas. En los capítulos 4 al 13 habla con claridad a la nación mencionando los diferentes
pecados que hicieron apostatar a Israel. El tema de esta sección es, desde el 4 hasta el 13, el pecado y la culpabilidad de Israel y la exhortación de Jehová para que se arrepienta. Por ejemplo, yo saqué el 4:6 que dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdote, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué tremendo. Número 5:1. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo y mispa y red tendida sobre Tabor. El 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, como es conocimiento de Dios más que holocaustos. El 7:2: y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Voy a leer el 8:14 y dice: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Todo esto era el juicio, la condena. Voy a leer el 10:2, dice: está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. El 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Palabras de condena. El 12, voy a leer el 12, 7 y 8, dice: mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Palabra de condena, le está señalando el pecado a su pueblo. Eso lo tenemos en el número 2, condena. Israel, la nación pecadora. El 3, el 2 era. El 3, reconciliación. Israel, la nación restaurada. Ahí podemos mencionar número 1, aun cuando Israel se ha destruido por el pecado y ha muerto como nación, Dios le traerá a la resurrección nacional. Y podemos nosotros recordar que en el año 1948 Israel fue reconocida como nación nuevamente. Pues ha sido recientemente. Número 2, dice: de manera que uno enseña a un niño a orar, Jehová le da palabras exactas a Israel para volverse a él. O sea, Dios le habla en su amor y misericordia para que el pueblo se vuelva a él. Y número 3, tan pronto que como Israel esté listo con palabras de arrepentimiento, Jehová estará listo con palabras de bendición y restauración. Y todas estas cosas se cumplen también para nosotros los hijos de Dios. Tan pronto que el corazón del ser humano está listo, Dios lo restaura y Dios lo salva. El libro de Oseas. Vamos a repasar nada más los temas. El número 1, separación. Israel, la esposa infiel a Jehová. Número 2, la condena. Israel, la nación pecadora. Y número 3, reconciliación. Dios llama al pueblo a la reconciliación y Él le da las palabras exactas para que el pueblo se vuelva a Jehová. Bendito sea Dios. Esto es lo que podemos hablar acerca del libro de Oseas. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.